Hola, espero que se encuentren bien. En este día yo vengo a explicarle algunas cosas muy importantes para nuestra salvación. Ciertamente necesitamos creer, pero si no hay alguien que nos enseñe la palabra, no podemos creer, y que nos enseñe a alguien que realmente ha estudiado la palabra y tiene pleno conocimiento, porque por eso existen miles de sectas alrededor del mundo que se dicen cristianos pero no lo son. Entonces por eso es muy importante de que las personas que fueron llamadas para llevar este mensaje de salvación de nuestro Padre que está en los cielos por medio de nuestro Señor Jesucristo, podamos explicar muy bien lo que el Señor ha querido que escuche toda la tierra, toda la humanidad, para que se salven de la ira que va a venir en el día del juicio, porque eso no es una historia, es la verdad. Entonces tenemos que saber cuáles son los planes de Dios. Por eso yo estoy aquí, porque fui llamado para traerles este mensaje. Y lo que yo les voy a decir, para empezar, vamos a empezar haciendo estudios fundamentales, mensajes que inmediatamente te ponen de alerta para tu salvación. Y ya después iremos profundizando en la teología de la palabra, para que empecemos a conocer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y para que aumente tu fe y para que salves tu vida. Entonces, para eso estoy aquí yo, para empezar a aclarar algunas cosas. Dice que ningún indocto puede enseñar la palabra. Un indocto es una persona que no está versada, que no está estudiada en la palabra, que no la conoce, que la estudia pero ni la entiende ni nada, y entonces empieza a enseñarla erróneamente. Así pasa con miles de líderes religiosos que toman una iglesia y empiezan a enseñar cosas que ni siquiera ellos entienden, y ahí empiezan a desviarse del mensaje del Señor. Pero yo te traigo una palabra en donde la he estudiado con maestros de muchísimos años, y han escudriñado la escritura y saben perfectamente cuál es el significado de cada palabra. Entonces por eso yo en esta hora estoy dándote ese mensaje. Vamos a empezar en este momento, porque es una urgencia, es una emergencia, porque nosotros no sabemos si vamos a amanecer mañana. Inmediatamente urge un Salvador en nuestras vidas. No te enfoques absolutamente en nada, en otras cosas. ¿Qué es lo que van a decir? ¿Qué es lo que van a hablar? Escápate por tu vida. Salte corriendo. No escuche las palabras negativas que digan no es cierto, párate, no te vayas, córrele, salva tu vida. Aquí en el libro de Juan encontramos una historia en donde Nicodemo, un líder de los judíos, vino al Señor Jesús. En el libro de Juan 3, capítulo 3, dice: había allí cierto varón de los fariseos cuyo nombre era Nicodemo,
un líder de los judíos. Este fue a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has sido enviado por Dios como maestro, pues los prodigios que tú realizas nadie puede realizarlos, sino aquel con quien Dios está. Nicodemo era un líder del judío, era un líder religioso. Entonces él había escuchado del Señor Jesús y entonces vino de noche a encontrarse con él para que le explicara acerca de esa salvación. Versículo 3 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Por eso es que hay muchísima gente enseñando la palabra o teniendo títulos en las iglesias y todo sale mal. Son delincuentes, son diferentes tipos de personas malas, y luego dicen: mira, y es cristiano, y es pastor, es diácono, no, hermano, amigos, no. Un hijo de Dios es uno que ha nacido de nuevo. Su vida está completamente fuera de las cosas de este mundo, fuera de la carne. No es verdad. Entonces ustedes no se confundan. No vean a alguien que es un asaltabanco y es un líder de la iglesia. No, él estará ahí, pero no es de ahí. Él no tiene nada que ver como hijo de Dios. Porque aquí la Escritura dice que toda aquella persona que ha nacido de nuevo es otra personalidad, es otra criatura. Ya no le sirve a la carne, ya no es esclavo de la carne ni esclavo del pecado. Este ya ha salido de ahí. Entonces, no vas a encontrar esas cosas en un hijo de Dios, en un cristiano. Por eso no es bueno señalar y decir, mira, y es cristiano. No. Si tiene frutos malos, no es cristiano, no ha nacido de nuevo. Entonces, no tenemos que apuntar de esa manera porque ciertamente no estamos ofendiendo a esa persona, estamos ofendiendo a Dios, estamos ofendiendo al Señor. Entonces debemos tener muchísimo cuidado. Dice: Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser que un hombre nazca siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre por segunda vez sin nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que si alguno no nace de agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu es nacido, Espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho: le es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Escuche, amigo, escuche bien lo que le voy a decir. Usted no sabe en qué momento va a nacer. Usted es como el viento que viene y no sabe de dónde viene ni a dónde va. Usted no lo puede ver, usted solamente lo puede sentir. Entonces no sabe qué es lo que está pasando. De repente usted, cuando Dios le da el nuevo nacimiento, entonces usted empieza a ser una nueva criatura. Poco a poco el Señor le va quitando toditito las costumbres malas, los pecados, y se va limpiando hasta que llega a transformarse en una persona, un verdadero hijo de Dios. Porque la simiente que está dentro de usted es de Dios. Y si Dios es santo, usted es santo. Así es que toda la gente que escucha este mensaje y no tenga nada que ver con Dios, pero por lo menos que se den cuenta que un hijo de Dios, su simiente es santa. Así que no le esté diciendo cristiano a una persona que anda en sus malos, en sus maldades, en sus delitos y pecados. No, porque la Escritura bien clara dice que todo lo que
es nacido de nuevo, es nacido del Espíritu. Entonces, nadie que ha nacido de nuevo, después vamos a ver ese tema en la primera carta de Juan, no practica el pecado. Comete pecado porque está en un cuerpo pecaminoso, pero no lo practica más. Si era T por 8 ya no lo es. Si era asaltante, ratero, asesino, mal hablado, de todo tipo de cosas, ya no lo es. Ya no lo es. Ya no lo es porque la simiente que tiene en él es santa. Entonces eso es lo que quiero que todos entendamos. Que lleguemos a comprender cuál es la posición de un cristiano. En la iglesia puede haber 100, pero puede haber unos 10 cristianos. Así es que no podemos señalar que todos son iguales. No podemos señalar eso. Porque ciertamente hay hijos de Dios metidos en las iglesias. Por eso estoy haciendo un fuerte llamado para que te evites que una maldición caiga sobre ti y dejar de estar insultando a los verdaderos hijos de Dios, a los cristianos, a los que han nacido de nuevo, los que han sido llamados, los que han sido apartados. De verdad esto es muy importante para tu vida. No lo tomes a la ligera, porque el que ofende a Dios, tarde o temprano van a venir las consecuencias. Tarde o temprano. Dice en el versículo 9, Nicodemo le respondió y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Por eso muchas de las veces ustedes van a ver, dice, pero ese es evangelista, ese es un pastor, ese es un... No, amigo, no te equivoques. El Hijo de Dios tiene frutos santos, ¿ok? Tiene frutos santos y no tiene frutos que vienen de Satanás. Así es que hay que tener mucho cuidado en estas cosas. De cierto te digo, dice, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado las cosas terrenales y no creen, ¿cómo me creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos nosotros que creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero usted preguntará, ¿cómo vamos a creer? ¿Cómo vamos a creer si nosotros estamos muertos en pecado? Y la Biblia dice que no hay uno, ni siquiera uno, que crea en Dios o que siga a Dios o que obedezca. Por eso es lo que estoy explicando en este momento, de que es el Señor el que te va a llamar. Si tú sientes el llamado, y sientes que Dios te está hablando en tu corazón, es hora de levantarte y sacudirte, levantarte y decir, ¿sabes qué? De hoy en adelante yo te voy a seguir. Porque yo creo en Jesús, en que Él vino, que Dios lo envió para salvar a la humanidad, para comprar con su sangre a todos aquellos que crean en Él y que confiesen sus pecados y se arrepientan genuinamente. Entonces Él hace la transformación, te quita la esclavitud de pecado y te da el poder de ser hijo de Dios. Así como dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 10, 12 y 13. Dice, Él estuvo en el mundo, o sea Jesús, y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. Vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Estos no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Ve lo que dice? Está bien clarito, que aquí no fue ni tu voluntad, ni la voluntad de un hombre, ni la voluntad de un varón. Aquí tú naciste porque Dios te dio el nuevo nacimiento.
y te dio el poder de ser hecho hijo de Dios después de que tú has creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces te hace una nueva criatura. Él te llama, Él hace que creas en nuestro Señor Jesucristo, y entonces tú pasas a ser hijo de Dios. Y esto no es, está bien claro cuando dice, no es la voluntad de Dios. No puedes decir tú, no, pues hoy yo quiero nacer de nuevo, voy a ir a una iglesia para nacer de nuevo. No, si el Señor te está llamando y vas y crees en el Señor Jesucristo, te arrepientes de todos tus pecados, tú empiezas una vida nueva, porque el Señor te va a ir restaurando y te va a quitar la esclavitud de pecado, porque Él te compró con su sangre y ahora tú crees en Él y te arrepientes de todos tus pecados. Te arrepientes de lo que hiciste. Uno no es absolutamente capaz de quitar absolutamente ningún pecado. No es capaz uno. Solamente Él lo puede hacer. No eres capaz de quitarte la borrachera. No eres capaz de quitarte la droga. No eres capaz de quitarte el homosexualismo. No eres capaz de quitarte lo lesbiana. No eres capaz de quitarte ningún pecado. Sino que Él es el que te hace nacer de nuevo. Y nace una nueva criatura limpia, como dice que su iglesia tiene que ser sin mancha y sin arruga, porque es Él el que va a limpiar a cada ser humano, para que entren limpios al reino de los cielos, porque dice que nada inmundo entrará al reino de los cielos, y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie, absolutamente nadie. Por eso nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, se asegura que estés completamente limpio para el día que tú mueras, para que vayas al reino de los cielos. Ya aclaré hace un momentito de que si tú ves frutos malos en alguna persona en la iglesia, incluso hasta el mismo pastor, definitivamente no estamos hablando de un hijo de Dios, no estamos hablando de un pastor de Dios. Estamos hablando de una persona que se coló por ahí y que dijo, no, pues yo voy a hacer dinero aquí. O un cristiano, no, pues yo la paso bien en la iglesia. O un pseudo o un falso, yo la paso bien en la iglesia, por eso voy a la iglesia. Pero no es cristiano. Un verdadero hijo de Dios es aquel que tiene la simiente de Dios, que tiene su Espíritu Santo. Es una persona que ahora ya todas las cosas las hace conforme al corazón de Dios. Si hay alguna cosa que se le pasan, porque ciertamente estamos en un cuerpo pecaminoso, porque el cuerpo no va a heredar el reino de los cielos, porque este cuerpo es pecaminoso. Se va a convertir en polvo será. Pero cuando salgamos saldremos en un cuerpo sin pecado, en un nuevo cuerpo. Saldremos en donde nos tiene preparado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, si escuchamos la voz de nuestro Padre que está en los cielos, entonces vengamos a Él. No pierdas el tiempo. Es maravilloso cuando el Señor te limpia. Tú andas bien tranquilo. Entonces yo te animo a que inmediatamente tomes cartas sobre el asunto y búscate una iglesia que tenga buenos frutos en tu comunidad, un pastor que tenga buenos frutos, que no se le haya conocido ningún fraude ni ninguna, que no se vean cosas que no están bien, porque por sus frutos tienes que conocer a un cristiano. Así es que si tú vas a recoger por decir algo, una naranja de un árbol, porque es naranja, pero al llegar no son naranjas, es una fruta completamente diferente a una naranja. Se ve que es como el trigo y la cizaña,
La cizaña es una espiguita igualita que el trigo. Entonces se parecen muchísimo. Tú vas a ir y dices, yo quiero trigo, y agarra un manojo y agarraste pura cizaña. Es exactamente lo mismo en el reino de los cielos. Está el trigo y la cizaña y se parecen. Porque algunas veces la cizaña o algunas veces algunas personas que están en las iglesias que no tienen nada que ver con el cristianismo, se presentan mucho más buenos que un cristiano, pero en el fondo son unos terribles malos. No es en realidad lo que se ve. Y cuando descubre que el bueno era el otro, que era el verdadero cristiano, entonces definitivamente que siempre va a haber las dos partes dentro de una iglesia. Por eso yo te digo en esta hora, tienes que acudir al llamado de nuestro Señor. Si el Padre te ha enviado a nuestro Señor Jesucristo, tienes que venir. Y búscate una iglesia inmediatamente donde congregarte, donde se predique a Cristo y su palabra, donde se predique a nuestro Señor Jesucristo y su enseñanza y su palabra. Tenga mucho cuidado con sectas, tenga mucho cuidado con personas que empiezan a sacar otras revelaciones, otros libros raros. No, tenga mucho cuidado en esas cosas. Tienes que encontrar un hijo de Dios en alguna iglesia y que tú veas que tiene buen testimonio y dile qué tal aquí, cómo está todo. Porque dice la Biblia que tenemos que nosotros que estar seguro que esta persona no sea un indocto o un neófito. Un neófito es un principiante, uno que acaba de ser llamado, que todavía no tiene mucha información. Pero tú ves con un cristiano que tiene estudio y que no es principiante, que ya tiene muchos años de cristiano, y que te explique la Biblia, y que te diga qué es lo que está pasando, que te diga que si está en un lugar correcto, en la iglesia correcta, para que no te coman lobo. ¿Ok? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, mucho cuidado, hermanos, amigos, porque en toda la tierra está está toda la apostasía, donde se ven que son cristianos, pero no lo son. Tenga muchísimo cuidado, porque le van a quitar hasta el oro del que se puso en las muelas o en los dientes. Así que tenga mucho cuidado. Da de gracia lo que por gracia ha recibido, dijo el Señor Jesús cuando envió a sus discípulos. Tenga mucho cuidado de los ladrones, tenga mucho cuidado del lobo feroz, tenga mucho cuidado de toda esa gente. Usted vea si eso es lo que dice la palabra, busque significado, ayúdese con los diccionarios bíblicos, ayúdese con un hijo de Dios que esté en esa iglesia, porque en las iglesias no hay muchos, pero sí hay varios hijos de Dios en cada iglesia, porque el Señor, cuando llame a su pueblo, lo va a sacar de todos los rincones del mundo. Entonces, pero busque un pastor de Dios, y busque que sean personas, sean cristianos nacidos de nuevo, para que usted no llegue a ninguna condenación. Porque también tenemos en el capítulo 3 de Juan, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. La ira de Dios permanecerá sobre ti si no crees y haces lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Si es que vamos a terminar con esto. Tienes que nacer de nuevo. Si escucha hoy el llamado y sientes en tu corazón venir a nuestro Señor Jesucristo, adelante, venga y diga y pida perdón
Dígale: Padre Celestial, perdóname. Reconozco que soy un pecador y que mis pecados me han separado de ti. Yo creo con todo mi corazón que Jesús resucitó de entre los muertos y me compró a precio de sangre. Y yo creo en Él, y a partir de este momento yo quiero seguirle. Perdóname, Padre, por todos mis pecados. Perdóname. Confieso con todo mi corazón que soy un pecador. Pero límpiame, Señor. Límpiame y seré limpio. Escudriña mi corazón, Señor, y quita toda maldad de mi corazón. Así como dice tu palabra en Ezequiel 36, que nos darás un corazón de carne y nos darás tu espíritu. Dile al Señor: dame tu espíritu, Señor, que yo quiero ser hijo tuyo. No quiero ser cizaña en la iglesia, quiero ser trigo. Yo quiero ser tu hijo, porque todo aquel que es hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. El que no es hijo de Dios no tiene el Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo tiene todos los frutos del Espíritu Santo. Ya no tiene otro tipo de cosas dentro de su corazón, sino los frutos del Espíritu Santo, así como nos dice el libro de Gálatas capítulo 5. Vamos a ver si lo podemos leer ahorita para que veas qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene a ti y eres una nueva criatura. Dice: los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, confianza, humildad, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo crucificaron su carne con todas sus penas y apetitos. Vivamos pues conforme al Espíritu y estemos de acuerdo con el Espíritu. Y no seamos vanagloriosos, menospreciándonos unos a otros, teniendo envidia unos de otros. Esto es lo que vas a encontrar en un verdadero cristiano, en alguien que ha nacido de nuevo, alguien que es hijo de Dios, alguien que dice: yo soy salvo. ¿Por qué eres salvo? Porque tienes el Espíritu Santo, fuiste sellado con el Espíritu Santo, y ahora tus frutos son buenos y no son malos. Así es que si hoy escuchas la voz de Dios, ven a nuestro Señor Jesucristo. No tengas miedo de lo que van a decir, que digan lo que quieran, El Señor quiere salvarte, ven a Él, humilde, contrito, humillado. Dice que un corazón así, el Señor no lo echa fuera. Seguiremos haciendo bastantes estudios. Tengo muchos estudios que hacer y estarlos enviando. Sígueme en mi página, puedes poner ahí el nombre o también el nombre de la predicación o buscarme, pero sígueme ahí para que podamos aprender la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos que ser maduros en la palabra para que no seamos arrastrados en muchas corrientes de doctrinas falsas que no tienen nada que ver con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. ¿Ok? Que Dios te bendiga, y si no tienes una Biblia, trata de conseguirte una Biblia, cómprate una Biblia, y todo lo que yo vaya diciendo, ve estudiándolo para que no creas que te voy a estar engañando, para que lo veas contigo mismo y lo consultes. Sé como los de Berea, dicen que cuando hablaba Pablo, ellos iban a investigar lo que Pablo hablaba para estar seguros de que no estaba mintiendo, porque llegan muchos con carita de ángel,
que te dicen o te leen unos versículos bíblicos y te dicen otra cosa y te confunden porque tú hasta te quedas con la duda y dices, no, me parece que no es eso lo que dice, pero como la persona tiene mucho carisma, entonces le agarra cariño, y ya después le agarra tanto cariño a tu pastor, a tu líder, que ya la palabra no te interesa, sino que te interesa que te hable él. Y eso es ser carismático. Y así muchos líderes carismáticos han arrastrado a millones de personas, haciéndolos 2 veces más hijos de Satanás, porque son muy carismáticos y la gente los sigue muchísimo, no importándole las cosas que le digan acerca de la Biblia, que no tiene nada que ver con la Biblia. Le leen los versículos, pero no es lo que quiere decir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, nos vemos en el próximo video.